Hola a todos, bienvenidos a este foro. Hablemos del emprendimiento infantil. Soy Mari Carmen Cabrera, presidenta y fundadora de Business Kids. Vamos a empezar hablando del aburrimiento. ¿Qué es el aburrimiento? Un poquito lo veíamos en el otro, pero muy corto, porque era un tema más general. Aquí es más específico. El aburrimiento es una sensación de fastidio provocada por la falta de diversión o de interés por algo. Es cuando sentimos como un letargo, un fastidio. Estamos aburridos, empezamos a bostezar, nuestro cerebro jala oxígeno en la medida en que vamos bostezando, porque nos está bajando la energía cerebral. Nuestro cerebro todo el tiempo está trabajando. Entonces, cuando la energía cerebral desciende, inmediatamente decimos que estamos aburridos. Cuando el cerebro está sobreestimulado, entonces estamos estresados. El aburrimiento es una oportunidad para decidir qué hacer con ese tiempo. Hay que cambiar el aburrimiento por acción. Y lo más importante, que es lo que vamos a ver en esta charla, es el detonante de la creatividad y por lo mismo de la innovación. El aburrimiento va a impulsar al niño a explorar el mundo que lo rodea, a poner sus 5 sentidos a trabajar para descubrir con qué salir de ese estado. Es un mecanismo de defensa del cerebro, esa búsqueda. Y entonces, si no encuentra nada con qué entretenerse, inmediatamente entra el cerebro a salvarlo con la imaginación. El niño empieza a soñar despierto. Así se aprende a innovar, porque se le van ocurriendo al niño esas ideas y a los adultos también. Las mejores ideas vienen cuando no estoy ocupado en otra cosa que distraiga completamente mi concentración. Entonces, cuando de pronto estamos aburridos, lo que hace el cerebro es buscar, se pone alerta y los 5 sentidos, empiezas a jugar con un objeto, a tocar cositas. Hay un experimento que hicieron donde le daban toques, metieron a mucha gente a un cuarto y en ese cuarto les pusieron toques eléctricos para que se dieran toques eléctricos. Era un cuarto oscuro donde no podían hacer nada. Lo único que podían hacer era los toques eléctricos. La mitad de los participantes, en lugar de esperar el tiempo, estaban ya aburridos, que fue instintivo, agarraron lo único que podían hacer y se dieron toques eléctricos. ¿Por qué? Porque era lo único que podían hacer en todas esas horas de no poder hacer nada en un cuarto oscuro. Entonces, imagínense lo importante que es aprender a estimular este mecanismo de defensa, que es la imaginación. No tienes que acudir a toques eléctricos. Tu cerebro te da todo eso que te saca del aburrimiento si sabes estimularlo y si permites que esos cerebros vuelen. Mucho nos pasa, y aquí quiero tocar el tema, no sé, quienes tengan hijos únicos o alumnos en la escuela que sean hijos únicos. Los hijos únicos hay mucha, y hay una relación, hay muchos hijos únicos que son emprendedores y muchos hijos únicos que tienen altos niveles de creatividad y de habilidades de innovación cuando son adultos, porque tuviste que jugar solo, tuviste que aprender a entretenerte con lo que encontrabas, porque no tenías al hermanito en donde, aunque te pelearas, pues estabas con él o decías, vamos a jugar. Entonces, los hijos únicos o los que tienen hermanos muy grandes y ellos son más chiquitos, que realmente califica un poco como hijos únicos, detonan todos estos procesos porque tienes que usar tu imaginación, porque no tienes con quién jugar todo el tiempo, por más que juegues con amiguitos o que te los inviten, no tienes al hermanito al que le dices vamos a jugar a lo que sea o con el que me voy a agarrar del chongo. El hijo único detona estos procesos. Entonces hay una línea de investigación interesante de el ser hijo único con el ser emprendedor, con todos estos procesos creativos, o emprendedor, o acuérdense lo que hemos hablado muchas veces, intrapreneur, el que emprende dentro de una organización. Entonces, hay que permitir que el niño se aburra, porque el aburrimiento es bueno para los niños, porque les va a dar la oportunidad de decidir cómo utilizar periodos vacíos de tiempo. O sea, no tengo que hacer, entonces inmediatamente busco. Al buscar, hago conexiones neuronales, encuentro con qué entretenerme, con qué divertirme. A lo mejor agarro una caja, agarro un clip y formo un muñequito. Lo que el niño se le ocurra, pero no decirle, haz esto, ponte a ver la tele mientras estás aburrido. No, como muchos nos decían, seguro a mí me lo decía mi mamá, ustedes seguro también, estoy aburrida, pues desabúrrete. Tu cerebro puede, entonces dejen que su cerebro trabaje, no les resolvamos a los niños todo, porque entonces estamos atrofiando. Es como si de pronto un niño no lo dejas caminar y lo dejas acostado en una cama durante un año. ¿Creen que ese niño va a poder caminar cuando se levante? Pues lo mismo el cerebro. Hay que permitir que el niño use todo el tiempo esos mecanismos en donde primero su cerebro busca, no encuentra, detona el mecanismo de defensa de la imaginación. Es esencial también que los niños tengan tiempo libre, porque así van a aprender a explorar el mundo externo, no darles todo,
que tengan esa posibilidad de, como les decíamos también, de tomar decisiones, pero que de pronto exploren el mundo, no solucionarles todo. A mí me da escalofríos cuando veo a un niño que está en una casa de campo, que tiene una alberca, que tiene un jardín para correr, que tiene árboles donde treparse, o que está en la playa y los ves con un dispositivo en la playa. O sea, estamos matando todas las posibilidades del cerebro de detonar estos mecanismos. Al momento en que un niño tiene tiempo libre y le dejas explorar, va a aprender justamente a eso, a explorar el mundo externo, pero también va a aprender a explorar el mundo interno. Y entonces los niños se van a relacionar consigo mismos, con el mundo, y van a aprender a imaginar, a inventar y a crear. Estas posibilidades que les damos a los niños son lo que les permite desarrollar las habilidades que son fundamentales en el proceso de volverse innovadores. ¿Por qué? Porque vamos a detonar a través de ellas todo lo que necesitan para tener un buen aprendizaje, un aprendizaje significativo. Aquí les pongo, es un libro, El arte de saber aburrirse, de Sandy Mann. Hay que dejar que los niños aprendan a lidiar con el aburrimiento y a desaburrirse solitos, porque así vas a dar rienda suelta a un mundo de creatividad. Hay muchísimos estudios, no es que lo diga yo, que lo diga Business Kids, hay miles de estudios de neurocientíficos que saben la importancia de que el niño se aburra para que se desaburre y que aprenda a jugar, que ahorita vamos a entrar a eso, el juego de la nada, que cree sus propios juegos. El aburrimiento tiende a aparecer ante situaciones que percibimos como monótonas, con menor nivel de estimulación, un poco lo que les decía al principio. Se va a asociar habitualmente a un estado emocional negativo, sin embargo, es una oportunidad, es una sensación de quietud, de pronto es todo más lento, el tiempo pasa más despacio. ¿Se han fijado que cuando están entretenidos, pum, se les fue el tiempo volando, y cuando están aburridos el tiempo es eterno? Es porque estás en ese proceso. Entonces, si tú permites que el cerebro trabaje y dejas que el niño ejercite esas conexiones y que vaya practicando el desaburrimiento, entonces vas a lograr que sea un niño innovador. Esta ausencia de interés, esta decoloración emocional, este tedio se puede convertir en la mejor experiencia, pero el niño tiene que aprender a hacerlo. Aquí les pongo, esto es textual, me gusta ponerles esto, hasta les pongo el autor y todo, porque es textual. A pesar de todo esto que le llamamos la negatividad del aburrimiento, porque pues, tú lo ves como algo malo, como el aburrimiento, pero en realidad se ha relacionado con una necesidad de buscar metas y experiencias alternativas que te saquen de la monotonía de esa situación actual. Según esta concepción, el aburrimiento ayuda a la persona a encontrar la iniciativa para organizar respuestas dirigidas a buscar metas. Fíjense qué importante, a buscar metas, experiencias alternativas o actividades a las que se le va a atribuir un mayor significado. Pero si no permitimos que el niño se aburra y le enchufamos un dispositivo, lo ponemos frente a la tele o lo entretenemos como si nosotros fuéramos los payasitos del circo, entonces el niño nunca va a poder detonar esos aprendizajes, esas experiencias, o sea, esos, como les digo, mecanismos de defensa del cerebro. El aburrimiento implica que una persona se conforme con menos estimulación cerebral o menos actividad. Todos tenemos una cierta necesidad, en cada persona es diferente. Obviamente, cada niño va a tener, o cada adulto va a tener su dosis de estímulo cerebral. Nuestro cerebro opera normalmente a una cierta velocidad, con un cierto mecanismo. Y a veces es más o a veces es menos, pero tú tienes tu propia medición, digamos, tu cerebro mide lo que necesitas para mantenerte saludable. Cuando entro en una sensación de tedio, entonces es menos energía cerebral. Cuando tengo una situación de estrés, es que los estímulos son demasiados para mi cerebro. Entonces tampoco es lo sano. Hay que llevar al cerebro al equilibrio, y el cerebro solito puede. Muchas veces, no sé si les ha pasado como adultos, que estás súper estresado y de pronto te bloqueas. De pronto ya no puedes hacer nada porque te bloqueaste, porque tu cerebro dijo, no puedo con tanto estrés. Entonces entra su mecanismo de defensa. Al mismo tiempo, estoy aburrido, ¡fum!, se me ocurren cosas. Es el mecanismo de defensa frente al aburrimiento. Entonces, en esos momentos de aburrimiento, el cerebro no va a estar inactivo, porque no puede estar inactivo, porque estarías muerto. Entonces, enciende la llamada red neuronal por defecto, que es un sistema que va a activar una parte de la corteza parietal medial y la corteza prefrontal medial para lo que llamamos soñar despierto. Va a planificar escenarios posibles, pensar en soluciones, a lo mejor a problemas que en ese momento es cuando te surgen esas ideas, esas soluciones, etcétera. Esto también, nuevamente, les recomiendo el síndrome del aburrimiento.
Ahora, ¿en qué momento se detona la imaginación? Justo cuando esta energía baja y entra el mecanismo de defensa y empezamos a soñar despiertos, que es un sueño, es un suceso, un proyecto, una aspiración, algo que se anhela. Piensas hasta en el futuro, en que te quieres comprar un coche, a lo mejor estás pensando en el nuevo negocio que se te ocurra, a lo mejor estás resolviendo un problema, a lo mejor estás viendo cómo vas a mandar a alguien a recoger a tu hijo de la escuela. Pero en el momento en que una persona detone ese proceso de soñar despierto, de imaginar, empiezan a surgir muchísimas ideas de todo. En estos sueños, muchas veces los adultos pensamos que esos sueños son improbables, que eso, la definición de sueño se maneja como improbable, pero en los niños no. En los niños todo lo que sueñan, ellos lo consideran probable. Entonces, imagínense el potencial que tiene esto para detonar todo lo positivo en el niño. O sea, todo lo que logramos dejando que un niño se aburra. Va a empezar a soñar, va a creer que esos sueños son realidad, con lo cual va a programar a su cerebro para el éxito y vamos a lograr que tenga, por supuesto, nuestro objetivo, un mejor futuro. Ahora, es importante que sepamos que los niños se alimentan de sueños desde siempre. Su imaginación es enorme, están llenos de ilusiones, llenos de esperanzas, su mente es libre, no tienen paradigmas. Por eso esos sueños que se detonan en ese momento los llevan a creer que todo es posible. Creen en ellos mismos y que pueden hacer realidad esos sueños. Y si esto lo combinamos antes de que se detone el proceso de imaginación, el niño juega, porque acuérdense que el proceso, cuando se detona después del aburrimiento, nos vamos a la parte interna y a la parte externa. Si nos vamos a la parte interna, detonamos imaginación. Si nos vamos a la parte externa, el niño busca cómo entretenerse, el niño busca cómo jugar, lo que nosotros llamamos el juego de la nada. Al jugar, los niños sueñan y se transportan a un mundo que ellos mismos crean. Por eso, del aburrimiento se detona todo ese proceso de imaginación que si es a la parte interna son los sueños, si es a la parte externa es toda la parte del juego, el niño va a jugar. Claro que si el niño tiene un libro a la mano, también por ahí va a tener un crecimiento intelectual porque la lectoescritura siempre, si se pone a escribir o se pone a leer, siempre va a ayudarles a fortalecer el cerebro pensante, el que nos distingue, les decía en la conferencia pasada, el que nos distingue de los animales. Acuérdense que hay, lo repito otra vez, o sea, lo repito lo que dije en la conferencia pasada, 3 niveles del cerebro. El cerebro reptiliano es el cerebro primitivo, el que compartimos con el cocodrilo. Después viene, que es el que ve fotitos, el que ve imágenes, obviamente el de la supervivencia y cosas. En la pandemia nos pasó, empezamos a pensar con el cerebro reptiliano, solo nos importa de pronto la seguridad, sobrevivir. Después tenemos el cerebro límbico, que es el de las emociones. Y después tenemos el cerebro pensante, que es el que nos distingue de todos los animales. El límbico también se le conoce como cerebro mamífero. El cerebro pensante o el córtex es el que nos hace diferente a los animales, es el que nos permite tomar decisiones, el que nos permite estar conectados con el aprendizaje. Entonces, o sea, con toda la parte de hacer esas conexiones neuronales en esta área del cerebro que nos van a permitir innovar, como es este caso. ¿Qué beneficios nos tiene el juego? Acuérdense, soñar, detonamos todo lo que les dije. Al momento en que el niño sí encuentra con qué jugar alrededor, entonces vamos a detonar muchísimas otras cosas. Al jugar, los niños crean mundos imaginarios, personajes, historias, en los que ellos proyectan y expresan sus emociones, hacen realidad sus sueños, echan a andar su imaginación, se enfrentan a emociones negativas, por supuesto, porque también se pierde a veces, o a lo mejor te frustras si estás inventando algo y no puedes, pero en un entorno controlado por ellos mismos. Desarrollan sus habilidades de planeación, de organización. Conviven con otros niños cuando encuentran otros niños alrededor, por supuesto, quienes viven el mismo proceso, viven la experiencia de lograr, creen muchísimo en ellos mismos cuando van logrando, crece su curiosidad, por supuesto, y van a desarrollar un pensamiento crítico. Todo esto nos lo da el juego, más que los niños van a crear momentos de complicidad con otros niños, esto es ya cuando encuentran otros niños con quien jugar, y mucho también tiene que ver con el liderazgo porque invitan a otros niños al juego, descubren su entorno, aprenden a perder y a ganar, conviven con otros niños, desarrollan valores, aprenden lo que es la ética, la empatía, desarrollan vocabulario, siguen reglas y ponen reglas, resuelven problemas, toman decisiones, de pronto desarrollan la capacidad de resiliencia socioemocional, bajan sus niveles de estrés, aprenden a tolerar la frustración, aprenden a competir sin ser evaluados, desarrollan sus habilidades de liderazgo y de trabajo en equipo, generan ideas, rompen sus propios paradigmas, desarrollan su creatividad al máximo y lo que estamos hablando, aprenden a innovar.
Y aquí les pongo nuevamente citas. Me gusta ponerles mucha bibliografía para que vean que no nos lo inventamos. O sea, hay miles de estudios respecto al tema. El informe clínico del American Academy of, bueno, es la de Pediatría, of Pediatrics, el poder del juego, su función pediátrica para mejorar el desarrollo de los niños pequeños, que es como se llama este estudio o este informe, nos dice y nos explica que jugar con papá, con mamá, con abuelos, con otros niños es fundamental para formar mejores cerebros, cuerpos y vínculos sociales que prosperen. Todas estas cosas al final se convierten en herramientas de un mundo actual. Y hay diferentes formas de jugar con objetos o juguetes. El juego simbólico, que es cuando tú imaginas que una caja es una casa, o sea, las cosas que tienes en tu entorno se vuelven otras cosas en tu parte de imaginación. Como les digo, estás detonando esos procesos del cerebro. Juegos de mesa, por supuesto, al aire libre, los juegos de simulación, el juego físico, juegos de equipos, juegos individuales y lo que nosotros llamamos el juego de la nada, que es donde el que más detona estos procesos porque no encuentras nada y te inventas con qué jugar. O inventas personajes y tú mismo o te contestas, te hablas, te preguntas. Los juegos de la vida real los tengo aquí como, es lo mismo que les puse acá, los tengo para que los vean un poquito más claro, y esto es de la Academia misma de Pediatría. Si tú juegas con objetos, pues el objeto te permite jugar, pero no es que el juguete te rija en el juego, no, entra la imaginación del niño, igual que en el juego simbólico. Solo la diferencia es que en el juego simbólico vas a tener toda la parte en que el niño cambia lo que es una cosa por la otra, no hace esa simulación, ese simbolismo. Los juegos de mesa son súper buenos porque están hechos por psicólogos, por supuesto, para el beneficio de los niños. Los juegos de mesa, sobre todo las marcas reconocidas que tienen muchísima investigación, y es una tristeza, no voy a decir qué marca, pero hubo una marca que el año pasado, no fue en 23, en 22, bajó, despidieron a no sé cuánto del personal porque bajaron en un 30% sus ventas porque los niños no pidieron juegos. Entonces, imagínense lo grave que esto puede llegar a ser. Los juegos al aire libre, bueno, pues es usar la imaginación, pero estás al aire libre. Los juegos de carretera, no hay nada peor que ver cómo los coches vienen hasta con el cachivache para el iPad o para la tableta, y ahí van los niños con la boca abierta viendo una película en lugar de ir jugando los juegos de carretera, el acelere el chofer, el veo veo, que están enriquece muchísimo el juego cuando ves las placas de los coches y vas, perdón, y vas formando nombres con las placas de los coches, el que de pronto es el primero que encuentre algo rojo y entonces vas tú con los niños. Claro que a veces es muy cómodo para la mamá meterse en WhatsApp mientras el papá maneja, los niños van en un dispositivo y ya, o que se duerman todos, ¿no? O sea, al final estamos perdiendo esas oportunidades que son de convivencia en familia. Estamos encerrados en un espacio llamado coche, en donde podemos utilizar todo esto para convivir en familia, para que los niños sientan esa cercanía de los papás y para estos juegos de carretera que son buenísimos para estimular el cerebro. Los deportes, por supuesto, no cuando haces deporte, cuando el niño juega al deporte, que tristemente también se ha perdido mucho. En esa, perdón que se los diga así, pero una gran obsesión de los papás de que sus hijos compitan, 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 ya no disfrutan a veces sus juegos. Entonces también hay que permitir que el niño que haga el deporte que le encante, pero que juegue otros juegos de deporte. No importa si sigue las reglas o se las inventa. Está jugando a lo mejor un juego de béisbol disfrazado de otra cosa. Se inventan esos juegos basados en deportes reales. A lo mejor un niño no tiene una canasta de básquetbol en su casa, pero se la inventa y ponen dos piedras y vuelven eso una portería. Cuando ustedes ven jugar a los niños de orfanato, aprenden que esos niños son los que están haciendo estas conexiones neuronales y que mientras el niño más tiene, menos está usando el cerebro. Les cuento un caso, tuvimos uno de nuestros congresos, aprovecho el comercial, el próximo congreso es en Manzanillo este año, fue el congreso que hicimos en Acapulco, parece que fue 2018, y tenían que hacer unos centros comerciales en arena. Estaban jugando en arena, ¿no? Como juego de la playa. Y a todos les habíamos dado a cada quien un objeto, a algunos una pala, a otros el tenedor, a otros la cubeta para que hicieran equipo. A todos se les olvidaron en sus habitaciones los artículos que se les habíamos dado. Y es parte de la responsabilidad. Se te olvidó, resuélvelo, porque entonces hacemos esas conexiones neuronales en Business Kids. Entonces, pues, con las manos. Fue impresionante como los niños que teníamos de una casa hogar maravillosa que está en Acapulco mismo, como con las manos hicieron milagros, todo lo que encontraron. Los otros niños, los que no eran porque eran varios equipos, los niños del orfanato hicieron un equipo entre ellos y luego había otros 3 o 4 equipos. Todos los demás
Perdieron, yo creo que del tiempo que dimos para la actividad habrán perdido 15 minutos quejándose. Es que no tengo esto, resuélvelo. Es que no lo tengo, es que cómo lo hago sin cubeta, es que con qué voy a sacar la arena, es que cómo voy, el cómo, el cómo, el cómo. No tenían nada. ¿Qué hicieron los niños del orfanato? Hicieron un canal que iba de las olas del mar hacia donde estaban ellos construyendo. No tenían tampoco ni cubeta ni nada, pero esto nos demostró a nosotros que cuando menos te dan, más usas tu cerebro para proveerte lo que no tienes. Entonces, esto nos lleva a ver que cómo es posible que un niño que nace con todas las oportunidades de pronto desarrolle menos habilidades que un niño que nace con menos oportunidades. ¿Por qué? Porque los padres de familia no están permitiendo que se detonen estos procesos. Y muchos otros padres de familia sí, incluso tenemos muchos papás que llegan con nosotros y nos dicen, lo que más me gusta de Business Kids es que juega, pero sí pasa un poquito lo que les decía Marisela, que de pronto dicen, es que solo jugó. Sí, porque Business Kids es eso, Business Kids es jugar. Los conocimientos en Business Kids están dentro de los juegos. El niño aprende los conceptos de negocio, pero porque están dentro de los juegos. Él los descubre al momento de estar jugando. Y entonces detonamos esto que llamo el juego de la nada. Bueno, juegos de equipo individuales y lo que nosotros detonamos, que les decía en la lámina, que es la misma, solo que aquí se las pongo más gráfica, el juego de la nada. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que los niños puedan detonar estos procesos mediante el juego. Ahora, esto todo tan bonito que les di de los juegos de la vida real, ahora les voy a dar los juegos de la no vida real, los juegos que no son juegos, que son simulaciones de juegos, que son los juegos virtuales. Y vean cómo vamos a dividirlos. No todos son tan malos como unos son peores que otros, ¿no? Todos son malos, todos. No me digan, es que está aprendiendo a no sé qué. No, todos son peores que el juego real. No hay uno bueno. Claro, hay unos que son menos dañinos. Los peores, acción, guerra y lucha, y son los más populares. Hay niños que los sacan de grupos sociales, de equipos de fútbol, porque están jugando, porque no están jugando Fortnite. O sea, tener un niño jugando a matar. Yo me lo pregunto y te dicen los papás, es que ¿cómo le hago para quitárselo? ¿Se lo quitas? A ver, es un niño. ¿Cómo es posible que una mamá o un papá vea que su hijo está matando? El libro que les decía Natalia, La fábrica de cretinos digitales, léanlo, ahí viene cuántas horas juegan los niños. ¿Cómo puedes tener a un niño jugando de 3 a 6 horas al día a matar a otras personas? ¿Qué pasa? Volvemos a la parte del cerebro. Tú tienes una parte del cerebro, que coloquialmente le llamamos la conciencia, y una parte del cerebro en donde vas a estar acostumbrándote a las cosas, ¿no? Entonces, lo que hablamos de la perseverancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Un asesino serial, le duele matar al primero, a lo mejor es sensible al segundo, al tercero es inmune. Ya ese proceso ya es natural, mató. Entonces, de pronto me dicen, ay, en una escuela hubo un tiroteo. Pues a ver, si está jugando todo el día a matar en un juego virtual, ¿qué diferencia hay? Un niño chiquito ni siquiera puede entender si el mundo está pasando, las cosas están pasando en el mundo real o en el mundo virtual. Por eso les atraen tanto todos esos juegos donde son escenarios fantásticos que no existen en la vida real y que de pronto empiezan a conceptualizar el mundo que es así. No es así el mundo. El mundo es lo que hay, lo que te tocó. Y algunos niños tendrán más oportunidades, viajarán y otros no. Pero en realidad, el juego virtual no es un juego real, pero el niño confunde y entonces los juegos de acción, de guerra y de lucha se convierten en el modus vivendi del niño. Mientras más horas juegue, peor. Entonces hay que quitárselos. Están los de aventura, de enfrentar retos. Estos son los que les digo que tienen escenarios fantásticos y demás. Juegos de mesa hacen mucho menos daño, pero jamás en la vida va a ser lo mismo jugar ajedrez con tu amigo frente a un tablero donde vas a mover las piezas con una mano y vas a tener ese entorno natural que jugar en virtual. Pero ya de que jueguen ajedrez a que jueguen a matar, por supuesto, pues es mejor que les pongamos Vagamon, ajedrez, todo lo que son juegos de mesa llevados al mundo virtual, donde estás jugando con otra persona, que a ver quién me comprueba que es otra persona o no es una inteligencia artificial jugando contigo. Después tenemos los esports. Estos han tomado muchísima relevancia, incluso quieren hacer olimpiadas y no sé cómo va esa cosa. Pero estos son los juegos como FIFA, como todo. Obviamente tienen todo lo dañino del mundo porque el niño deja de hacer deporte por estar jugando el eSport. Claro que
no se los puedes quitar, lo puedes moderar y también hace menos daño que los de guerra. Pero al final, ¿por qué no sale a jugar con otros niños? Si solo está contigo, ponte a jugar tú fútbol con ellos. Y si vas a jugar ya, que sea, como les decía también en la otra charla, en consola, donde haya un espacio que no chupe al niño, que no esté a esta distancia como la que estoy yo, ustedes de esta computadora, o que no esté con el teléfono así, o que no esté con la tableta así. Que por lo menos estemos en un contexto de habitación donde se estimulen los 5 sentidos. Y tú juega con él y grita y emocionate, aunque seas una papa en el deporte que estás jugando en el eSport. Luego están los de estrategia. Ayudan, pero al final, acuérdense que los juegos son juegos que están creados por otros. Entonces, tú vas jugando. La estrategia es cómo mueves los dedos, porque al final es cómo vas a saltar. Si la ranita va a saltar o el Mario Bros va a hacer lo que haga, que tú vas a estar moviendo, vas a estar haciendo tus propias estrategias y vas a subir niveles y vas a perder. Y cuando pierden, el niño vuelve a jugar, obviamente. Pero en ese volver a jugar, su cerebro ya hizo esas conexiones de cómo mover las manos. Entonces solamente se vuelve un acto de repetición. Y va ganando y por supuesto va jugando, pero al momento en que es un juego programado, no es un juego de la vida real, eso ya se vuelve una costumbre y entonces pones tu cerebro en una cierta pausa. Lo mismo, bueno, los juegos de simulación que simulan la vida real, nunca va a ser lo mismo que la vida real. Tienes estos que también pueden ser relativamente buenos, de que bailen, de que pinten y de que oigan música. A ver, ¿por qué no lo hacen en la vida real cuando vas a hacer por lo menos 5 veces más de conexiones neuronales? Luego tenemos lo que llaman ellos mismos, son de convivencia, porque estoy jugando con mi amigo. A ver, estás jugando con tu amigo, pero no estás conviviendo con tu amigo, porque no estás ni viendo sus emociones, no estás ni leyendo sus gestos, estás interactuando, diría yo, con un amigo, pero no estás conviviendo. Conviven, vean la misma palabra te lo dice, convivir. No estás conviviendo con nadie, estás conviviendo con el aparato. Entonces, cuando los niños les venden la idea, porque los niños son buenísimos porque son persuasivos por naturaleza, cuando los niños les venden esa idea, van a llegar y les van a decir, no, es que estoy jugando con mis amigos en la pandemia, con los adolescentes, es que es lo único que tengo para socializar, ¿no? También tienes una videoconferencia. Aquí sí estamos socializando. Claro, nunca va a ser igual que en vivo, porque el mundo es real. Y lo más triste de todo, el niño que se aísla y juega juegos individuales y que ahí se nos va y deja de convivir con otros niños y deja de estimular toda su área social. Y volvemos a las definiciones. Un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que a través de ciertos mandos o controles permite, y lean la palabra, las negritas, simular experiencias en la pantalla de un televisor, una computadora, un dispositivo, un teléfono, una tableta, lo que quieran. Simulamos experiencias, no son experiencias, estamos simulando experiencias. Y obviamente los videojuegos recrean entornos y situaciones virtuales en los que el videojugador puede controlar uno o varios personajes, que ahorita entra el tema de los personajes y los avatars, o cualquier otro elemento de ese entorno para conseguir los objetivos. Pero está en una simulación, con lo cual no va a tener nunca el alcance del juego real. Voy a hablar de los avatars. Está cool tener tu avatar muy bonito. A ver, tú tienes un avatar, tú tienes un filtro que no eres tú. Y nosotros los adultos nos puede causar gracia. Ay, mira qué simpático quedó mi avatar. Yo tengo un avatar que me hicieron y el avatar me lo hicieron en minifalda, que en mi vida me verán con minifalda. Pero ahí está mi avatar. A ver, te causa gracia el avatar, lo que sea, pero en los niños no es esa gracia que nos causa a los adultos. En los niños es una proyección de sí mismos. En el momento en que el niño empieza a tomar la personalidad de ese muñeco, ya lo perdimos. O en la medida en que los niños se pongan filtros, las niñas en Instagram poniéndose filtros todo el tiempo, de pronto van teniendo una distorsión de lo que son en la vida real. Un ser humano va creciendo y va madurando y se va aceptando como es. Y a lo mejor no te gusta tu nariz, pero es la que tienes. Y a lo mejor no te gusta tu pelo, bueno, pues haces algo, pero tú vas teniendo una visión real de quién eres tú. No eres la de los filtros. Entonces, ha pasado con adolescentes que se ven en filtros y de pronto se ven en un espejo y no son la misma persona. Entonces, el daño psicológico es gravísimo. Y no es que esté mal la tecnología, hay que verla, o ustedes escogen, o como herramienta para la vida o como una nueva forma de vivir. Si nosotros tomamos la tecnología, el que el niño juegue un rato, los juegos que no le hacen daño, y después la mayor parte de su tiempo sea de juego real, que se convierta en una herramienta para la vida, que use la tecnología para hacer cosas. A nosotros nos dicen, ¿para qué se usa un iPad en Business Kids?
porque hay dinámicas, una que forman una disquera, necesitan dónde poner la música, hay dinámicas de fotografía, necesitan tomar las fotos, entonces hacen muchas cosas, pero no se van a meter a jugar. Hay que usar la tecnología como una herramienta para la vida, las redes sociales que nos ayuden a construir vínculos sólidos, no que las redes sociales de pronto nos aíslen y que no hemos visto a nuestra mejor amiga en un año y creo que la he visto porque me enteré lo que hace en Facebook, porque el cerebro engaña, son sesgos cognitivos, el cerebro se deja engañar, de pronto tienes la sensación de que has visto a tu mejor amiga porque te manda un WhatsApp o porque te manda un meme cada 3 días. Estamos perdiendo esa visión de la realidad. Estamos convirtiendo a la tecnología, le estamos dando el poder de chuparnos y de que ella nos utilice a nosotros en lugar de que nosotros la tomemos como una herramienta de vida que nos da y que nos suma y nos hace, o sea, nos facilita en muchos sentidos la vida, pero no podemos permitir que nos chupe y se nos convierta en una nueva forma de vivir, alejando a los niños de lo que es el mundo real, que es lo que los hace crecer en un cerebro que está en formación. Y para que vean que no les invento, aquí les pongo algunas notas de prensa. Pongan en Google lo que quieran y van a ver la cantidad de notas de prensa que hay. El tema es que van a encontrar mucho mejor información en libros. ¿Por qué? Porque acuérdense que los buscadores están hechos por los desarrolladores de tecnología. ¿Ustedes creen que a esos desarrolladores de tecnología les interese explicar a profundidad el daño de los videojuegos? No. Lean a los neurocientíficos, lean a Michel Desmourguet. Yo creo que es el que lleva la voz cantante pues en esta lucha por explicar a los padres de familia el daño que hacen los videojuegos en el cerebro de un niño. Entonces, lean a Michel Desmourguet. Hay mucha información, muchos libros. Métanse a Amazon. En Mercado Libre también hay muchos libros. Busquen, pidan esos libros o váyanse a una librería y disfruten el escoger un libro y ver lo que hay y leer la parte de atrás. Eso que también te enriquece como persona. Aquí les pongo algunas notas. La adicción a los videojuegos es ahora una enfermedad mental. En 2022 fue cuando se catalogó como enfermedad mental. Ya es una enfermedad mental para la Organización Mundial de la Salud. Y lean las notas, o sea, de verdad, yo les pongo algunos ejemplos, los encabezados, pero hay mil notas porque esto no se puede filtrar en las plataformas. ¿Por qué? Porque al final son notas de prensa. La OMS busca con esta inclusión mejorar las estadísticas sobre adicción a los videojuegos en el planeta, ya que antes de esta estandarización los estudios han ofrecido cifras enormemente variables sobre la prevalencia de este trastorno. Hace oficial la adicción en 2022, como les decía. Y vamos a ver las señales de adicción en un alumno que tengan o en un niño que tengan, o sea, en su hijo, su sobrino, su nieto o un alumno. Primero, obsesión por estar en línea las 24 horas del día de manera ininterrumpida y hasta mientras realiza otras actividades como comer, hacer tarea, ver la televisión. Falta de control de tiempo de uso de los aparatos electrónicos. No se da tiempo, no se da cuenta cuánto tiempo lo está usando. Pierde esa noción del tiempo al momento en que está con el teléfono o con la computadora. Responde de forma violenta cuando se lo quitas. Reacciona a veces muy violento. O sea, hay niños que han estrellado la pantalla de los dispositivos cuando pierden en un juego o cuando se los quitas. Manifiestan estado de nervios, de ansiedad, cuando o sea, se sienten mal cuando se los quitas. O de pronto, si no está jugando, lo ves más apagado, lo ves más triste, no le interesan tanto otras actividades. De pronto, sus mundos digitales se vuelven la conversación en lugar del mundo real y deja a un lado, de pronto ya los muy adictos van dejando los deberes, las tareas, se van aislando de los quehaceres cotidianos por estar conectados. En la pandemia pasó que tomaban clases en línea y los maestros decían, ¿por qué no tengo el mismo rendimiento? No es porque el maestro que se paraba de cabeza para que las clases en línea de verdad fueran buenas, porque las clases en línea sí son buenas cuando el maestro es bueno, pero no puedes tener una clase cuando un niño está en una pantalla. Ustedes, si yo aquí yo les puedo estar hablando, si no estuviera proyectando las láminas, yo le puedo hablar con ustedes lo que quieran y mientras estoy jugando un videojuego y lo van a notar, claro que no. Todos ustedes podrían estar ahorita jugando videojuegos y yo no me daría cuenta. Pueden estar checando su Facebook, yo no me daría cuenta. ¿Por qué? Porque al final, pues tú estás con la cara frente a la pantalla. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la pandemia? Si yo tengo al niño con una botella aquí, bueno, esto es una botella de agua, pero si yo tengo al niño con una botella aquí, al adulto, perdón, con una botella aquí de alcohol y el adulto es alcohólico, se va a empinar la botella mientras tú tratas de dar una clase, porque no puede un alcohólico tener un whisky enfrente porque ya tiene una adicción. ¿Qué pasa? Un niño adicto tiene al maestro haciendo peripecias para darle una clase,
pero él no puede, no es que le digas no lo hagas, es que no puede, porque ya impactó esa adicción, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, en el núcleo accumbens, ya es adicto, tiene que ir a una clínica tal como si fuera un alcohólico o un drogadicto. ¿Por qué? Porque es una adicción. Tiene que salirse de esa adicción para, o sea, obviamente dejarlo del todo, nada de que bueno, que juegue un poquito, es lo mismo que decirle a un alcohólico, échate un traguito, es una adicción. O, bueno, solo tomó, solo ingirió tantito del veneno que quiera. Pues tantito, en un adicto no se puede. Entonces, si tú tienes a alguien que ya es adicto, hay que cortarlo, punto. Evidentemente con un experto, eso ya hay que tratarlo. ¿Por qué? Porque si no, va a seguir creciendo, porque no lo puede dejar. No es que le digas déjalo. A ver, los que han fumado y han dejado de fumar, ¿es fácil dejar de fumar? No, es una adicción, como es una adicción el alcohol, o como la marihuana, o como la cocaína. ¿Qué le voy a decir? No, solo una bolsita de cocaína. Pues va a seguir siendo un adicto. Entonces, sí hay que cortar. Pero, ¿qué pasa? Los papás te dicen, es que, ¿qué hago? Es que, ¿cómo se lo quito? Es que ahí sí influye mucho las escuelas que usan dispositivos, se les da un doble mensaje ahorita dentro del tema, pero los papás de pronto sienten que pierden esa batalla. Hay que saberla controlar. Cuando el niño lo veas jugando, vámonos por un helado, vamos a jugar al parque, y entonces vas jalándolo hacia el otro lado. Buscar el equilibrio, que la escuela colabore. El tema con las escuelas y los dispositivos es que a veces, como las escuelas se puso de moda, primero hasta fue en Europa salió como directiva, pero Europa ya canceló. Europa, como les decía en la otra conferencia, ya descubrieron que no tienen los mismos niveles en las pruebas que se hacen a los niños por el uso de tabletas en la educación. Entonces, Europa ya va hacia el otro lado del péndulo y por ahí seguir América. Pero mientras las escuelas tengan un dispositivo, es muy difícil para el niño decirle, esto es bueno para que estudies, pero es malo para que juegues. No puedes, estamos dándole un doble discurso. Entonces hay que explicarlos y hacer que amen los juegos reales. Eliminen todas las notificaciones, los mismos niños las activan. Cuando entra el amigo, llega una notificación. Cuando no sé qué, entra una notificación, desactívenlas. ¿Por qué? Porque entonces vas distrayendo al niño con otras cosas. Mucha comunicación, padres e hijos, maestros y niños. La ventaja que tenemos con los niños de Business Kids es que como encuentran la vocación, están tan emocionados con su emprendimiento que empiezan a usar el dispositivo a favor del emprendimiento. No tienen ni ganas de jugar porque están haciendo cosas que están tan conectadas con su vocación, que les digo que está en el ADN, que entonces al descubrir esa vocación, el emprendimiento y los juegos que conlleva y todo lo que saben que van aprendiendo, automáticamente les llama la atención. No quiere decir que no jueguen un ratito, como cualquier niño, todos nosotros, los que crecimos con el Pac-Man, jugamos Pac-Man. El punto es que mientras más complejos son los juegos, más atractivos y más marketing tienen detrás, pues más están captando a la población. Entonces, pues estos pobres niños están creciendo con toda una mercadotecnia en contra. Hay que descubrir otras actividades junto con ellos, porque jugar es vivir. El juego real es vivir, el juego virtual es simular. En el juego en el juego real, vamos a estimular los 5 sentidos. Por eso les digo que si ya van a jugar un videojuego, que sea con consola, o sea, que sea con aparatos que están a 2 metros o 3 metros de distancia, para que sigan estimulándose vista, oído, gusto, tacto y olfato. Cuando yo estoy jugando, solamente estoy oyendo y viendo, nada más. En cambio, cuando estoy jugando, cuando estoy en un videojuego, son 2 sentidos, vista y oído. Cuando estoy con todos los sentidos es cuando estoy jugando en la vida real. Me van a decir el gusto, el olfato, sí, porque estás oliendo lo que estás en la naturaleza o tu sentido del olfato está percibiendo olores que está relacionando con ese aprendizaje que estás teniendo. Lo mismo, cuántas veces sales y el niño que de pronto lo ves que prueba el pasto. ¿Por qué? Porque el niño está experimentando, todos sus sentidos están a disposición del aprendizaje. Los 5 sentidos van a estimular la actividad mental y van a trabajar juntos para generar una imagen completa de eso que vamos experimentando. No puedes crearte una imagen completa solo con la vista y el oído. Por eso no son lo mismo, aunque te lo traten de vender. Ahora, un tema importante, si un niño pierde un sentido o nació sin un sentido, su organismo va a compensar ese sentido con mayor agudeza en otro, que no es el caso de los niños que tienen los 5. Esos los atrofian y los atrofian. Entonces, ¿qué pasa? Estamos atrofiándole sentidos al niño. Imagínense cómo estamos cortando la experiencia sensorial de un niño. Mientras más sentidos se involucren, más va a aprender un niño. ¿Por qué? Porque
el cerebro es una esponjita, está aprendiendo todo, sobre todo en los más chiquitos, pero en todos, incluso en los adolescentes, van aprendiendo, aprendiendo. Entonces, mientras más sentidos involucrados tengas, que es el juego natural, más va a retener el aprendizaje. Y mientras más sentidos se involucren en el juego, obviamente, más vamos a lograr, más estímulos va a haber y más vamos a lograr los resultados que nosotros queremos. Vamos a hablar un poquito de los libros. Cuando nosotros estudiamos en forma virtual, estamos, les pongo mi teléfono de ejemplo, yo aquí tengo mi teléfono. Yo tengo un scroll, estoy aprendiendo, ¿no? Estoy leyendo la clase, lo que sea. Estoy en un scroll, todo el tiempo estoy pasando. Cuando yo tengo un libro, tengo un cuadernito, ustedes, bueno, es un cuadernito, aquí van a ver, es un marco conceptual. Hay un principio y un fin a la derecha y a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, este cuadernito tiene lo que llamamos el mapeo de las páginas de un libro o de un cuaderno con mis apuntes, que es todavía mejor. Tú aprendes más de los apuntes que tú tomas que de lo que ves lo que lees en un libro, porque estás entrando por varios sentidos. Pero yo tengo este librito. Entonces, hay la esquina superior derecha, esquina superior izquierda, la esquina inferior izquierda, la esquina inferior derecha, el centro del libro, el que está al lado de la página. Tu cerebro hace un mapeo. El cerebro solito, no necesitamos enseñarle a nadie, eso es una cosa que tiene el cerebro. Va a mapear. Entonces, eso va a ayudar al niño cuando está en un examen o lo que sea. Ese mapeo ayuda en la retención de los conceptos de acuerdo al momento en que los leíste, en qué área de esas 2 páginas estabas. Pero cuando estamos en un scroll, se rompe ese mapeo mental. Entonces, por eso cuando me dices, ¿por qué los niños aprenden menos? Porque no les estás dejando que el cerebro haga toda su función, que mapee, que estructure, que vea dónde estaba ese conocimiento y lo metes a un scroll continuo, donde no hay principio ni fin. Entonces, le estás quitando una posibilidad de mayor aprendizaje. Y bueno, volviendo a nuestros juegos. El juego de la nada es un juego en el que el niño crea todo, inventa el propio juego, nadie le dice nada, toma del entorno todo lo que le sirve y entonces pone a sus 5 sentidos a trabajar al máximo. Y con esos 5 sentidos va a percibir aquellos elementos que le van a servir para lo que él decidió que quiere y los que no. Y entonces tienes una actividad cerebral al máximo. Si tú ves a un niño jugando, o sea, si tú le pones un electroencefalograma a un niño que está jugando, vas a ver todo lo que se está moviendo en el cerebro. ¿Por qué? Porque la actividad del cerebro está al máximo. Y los 5 sentidos juegan eso. Aprendemos el 10% de lo que leemos, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, 50% de lo que vemos y oímos, 70% de lo que debatimos con otros cuando están en un juego natural, cuando comparten, cuando pelean, incluso jugando los niños, el 80% de lo que experimentamos personalmente y muy interesante, el 95% de lo que enseñamos a otros. Cuando tú enseñas eso que tú sabes, refuerzas esas conexiones. Y por supuesto, si nos vamos a Freud, las bases de la personalidad están en los primeros años de vida. La infancia es la etapa más importante en el desarrollo, porque es cuando los niños son totalmente puros, cuando su cerebro está en formación. Y conforme vamos creciendo, vamos cambiando esa inocencia, esos instintos por impulsos. Les comentaba del grupo que tenemos en Facebook, búsquenlo, Diana, pónoslo, porfa, de Protejamos la Inocencia de los Niños, en el que queremos que los niños regresen al juego, que vuelvan a ser puros, inocentes, que no los contaminemos con cosas que no pueden entender, que los saquemos de noticias de guerra, de noticias de movimientos sociales, políticos. O sea, no puedes tener un niño enojado con otro niño porque un candidato y el otro candidato, o sea, verdad, perdón, pero no les corresponde. No les corresponde a los niños. Les corresponde ver cosas que estén relacionadas con lo que su cerebro puede digerir. No le demos a los niños más de lo que su cerebrito puede. Y bueno, hablando de cómo aprende un niño, como sabemos, aprender es adquirir nuevos conocimientos y los aprendizajes del cerebro humano en la niñez se van a basar en esas conexiones neuronales que son cuando se hace la sinapsis, que se pasa la información, se hace la conexión neuronal y se crea el conocimiento. En el proceso de recibir información, miles de neuronas se ponen a disposición del aprendizaje y del proceso de información que se lleva a cabo en ambos hemisferios. Pero si yo estoy inhibiendo parte por volverlo virtual, por volverlo digital y lo estoy sacando del mundo real y de percibir con los 5 sentidos, estoy mermando el conocimiento. Las sensaciones van a llegar a través de los sentidos, por supuesto, van a llegar al tálamo y a la amígdala. Se van a la corteza cerebral superior y bien importante, la dopamina va a activar el hipocampo. Cuando el niño juega, hay disparos naturales de dopamina. También hay disparos artificiales de dopamina, que es lo que les digo de cuando es una adicción, como la droga. ¿Por qué la gente se droga? Porque va haciéndose
adicta a esos disparos de dopamina. Pero ¿qué va a pasar? La gente va necesitando más y más. Pero cuando es natural, no. Cuando es natural, el mismo cerebro entra en un proceso de regulación. Entonces, toda esa dopamina va a ayudar a que los conceptos se fijen en el hipocampo. Y la información se va a transformar en conocimiento cuando se da esa experiencia. Por eso es tan importante el juego. Y obviamente el juego tradicional despierta emociones, conexiones neuronales y permite imaginar, soñar. Hay que devolver a los niños esta libertad. Si se fijan con esta lámina, les cierro lo que les decía. Cuando se da el aburrimiento, se suelta el proceso interno y se suelta el externo. Y el externo requiere del interno porque está utilizando toda esa imaginación para salir de ese letargo, de ese proceso de aburrimiento. Entonces, cuando un niño te dice que está aburrido, ¿desde cuándo los niños se aburren? Desde que no les dejamos aburrirse. Porque un niño cuyo cerebro está formado para el desaburrimiento, como le decía este autor que les mencioné, entonces se van a aburrir, pero solito su mecanismo sabe desaburrirse. Entonces, cuando un niño de plano no encuentra, es porque ya lograron atrofiarle el cerebro. Cuando tienes un niño que está en un jardín, le quitas un dispositivo y no sabe qué hacer, es un niño que ya tenemos que tratar, porque no sabe jugar. Cuando de pronto en el recreo no saben divertirse si no tienen un dispositivo, es porque ya se atrofió este mecanismo. Ahí es donde ya son señales de alerta que tenemos que actuar. Porque ¿cuál es el tercer punto? La innovación. Si queremos una sociedad que evolucione, que busque el bien, porque entre el tema de valores, por supuesto, para los demás tenemos que fomentar la innovación. Al fomentar la innovación, entonces vamos a tener mejores sociedades, pero no va a haber innovación si no permitimos que el niño juegue, que el niño experimente y que no se vaya a juegos que ya le dieron. Ya le dieron un mundo virtual donde lo metieron, donde además lo tienen comprando NFTs y minando, etcétera, donde le hacen creer que está comunicándose con otros niños. Y es que se necesita de verdad leer todos estos libros que le estamos diciendo. Léanse La fábrica de cretinos digitales de Michel Desmourguet. Léanlo, porque van a ver ahí todo lo que pasa en el cerebro de un niño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para detonar todos estos procesos y hacer que los niños tengan más oportunidades en la vida, que tengan una salud mental, hay que dejar que se aburran, que imaginen, que sueñen y que jueguen. ¿Qué es lo que hacemos los emprendedores? Al emprender, los adultos jugamos y nos divertimos y tenemos que estar pensando todo el tiempo. Los niños también, y el emprendimiento además les permite expresar libremente sus ideas. Aquí les dejo solo unas frases. ¿Ves la fábrica de cuál era? La fábrica de cretinos digitales. Y el autor es un francés que se llama Michel Desmourguet y está en Amazon. En el juego, esta es una frase de este señor Donald Woods, es en el juego y solo en el juego que el niño o el adulto como individuos son capaces de ser creativos y usar el total de su personalidad, y solamente al ser creativo el individuo se descubre a sí mismo. Les voy leyendo frases, ahí están los autores. Ernst Neufert, les dejo dos frases de él. En el juego se obtienen experiencias sociales. Los niños aprenden a valorar el alcance de su manera de actuar. Las experiencias lúdicas son un complemento fundamental para el desarrollo de la personalidad del niño. La adaptación al entorno del niño pequeño se realiza sobre todo a través del juego. Y solamente jugando, el niño es capaz de ser creador y utilizar su personalidad a plenitud. El juego es la forma más elevada de la investigación. Esto nos lo dice Einstein, que creo que le sabe al tema de la innovación. Y bueno, ¿cómo detonamos la innovación? Permitiendo que el niño juegue. ¿Por qué? Porque va a estar en funcionamiento, van a estar en funcionamiento las dos áreas del cerebro, los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Vamos a pasar de la creatividad a poder tomar los elementos para hacer esas combinaciones. Vamos a trabajar con los dos hemisferios al mismo tiempo y vamos a ir creando patrones mentales que se van derivando de las experiencias. Y esto es el resultado de la intersección de patrones neuronales antes no relacionados. Pero si yo estoy atrofiando con un dispositivo estos patrones neuronales, no va a poder innovar, aunque quiera cuando sea adulto. ¿Qué pasa con, a nosotros nos decían, ¿por qué el modelo que tenemos para preparatoria no lleva libros? Es un sistema de retos. ¿Por qué? Porque después de toda la investigación que se hizo, no saben investigar, porque no pueden, están acostumbrados, se los decía Natalia, no saben leer un mapa, no saben buscar en una enciclopedia. Y no es que la enciclopedia, no, que bueno, me lo soluciona Google y uy, el chat GPT me lo soluciona más. Pero no importa en el niño, yo puedo picarle al chat GPT y voy a obtener mucha información y luego la cotejo con otra información. Pero, ¿qué pasa con un niño? Al momento en que pica, estoy impidiéndole que haga conexiones neuronales de buscar en una enciclopedia. Buscar en una enciclopedia y cotejarla con la estampita de la papelería te hace conexiones neuronales.
El momento en que un niño tiene todo a un clic de distancia, sí lo tiene, a un clic, pero mientras está solucionando el problema a corto plazo, está generando un problema a largo plazo, porque están atrofiándoles el cerebro. Entonces, a mí cuando una mamá me dice, bueno, es que ¿cómo se lo quitó? Quitándoselo. Fíjate qué fácil, quitándoselo. Como les dije un día en una conferencia, les pregunté, quiero que todos, porque me empezaron a preguntar, es que yo estoy muy enojada porque mi hijo no suelta la tableta, no sé qué. Y mi pregunta fue, ¿y quién se la compró? Bueno, es que todos tienen. Y por eso, a ver, entonces dale un whisky también. Todo el mundo puede tomar whisky. Échale la botella al niño. A ver que se la zampe entera. Es lo mismo. Hay que moderar y que toda la tecnología se use para fines educativos. Que de verdad hay cosas muy buenas para fines educativos. Entonces, llevarlos el poco tiempo que se recomienda que usen, que en realidad es nada, la recomendación de los expertos, pero vamos a hacer un poquito barcos y dejar que a lo mejor media hora, y es exagerado, que sea para fines educativos. Si va a coger el dispositivo, bueno, ponle un libro allá adentro. Nunca va a ser igual que leer un libro de papel, pero por lo menos que lea. Pero ya no leen, ¿por qué? ¿Para qué voy a leer si le pico un video? ¿Para qué voy a leer si tengo a TikTok? Me entero de todo a través de TikTok. Entonces, no deben usar los niños redes sociales, ninguna. En otro libro que se llama de Desarrollo del Cerebro de los Niños, después les mandamos otras bibliografías. Hay uno que se llama capítulo 6, creo que es capítulo 6, ¿cuántas horas se recomienda que un niño juegue con un dispositivo? Entonces, pues yo lo compré, ya sabes, compré el libro y dije, ay, voy a ver cuántas horas, porque pues yo cotejo muchísimas bibliografías. Lo abro y literal, lo único que tiene el capítulo es cero. O sea, cero. Un experto en neurociencia recomienda cero uso de dispositivos antes de los 14 o 16 años. Cero es cero, no es un poquito, es, y más cuando un niño ya tiene una adicción. Entonces, queremos niños innovadores, dejemos que jueguen en la calle, dejemos que se diviertan, que se aburran y no les solucionemos el problema. ¿Estoy aburrido? Pues desabúrrete. Muchas gracias.